El litoral sur de la isla de Tenerife es popularmente conocido por su población de cetáceos, pero posee otros rincones de igual belleza y valor, como puede ser la zona de Rasca. Si nos acercamos a ella desde Adeje o Santa Cruz, es inevitable fijar todos nuestros sentidos en este reducto natural que sobrevive, milagrosamente, en medio del asfalto. El Malpaís de Rasca comprende un arco natural casi perfecto entre los cristianos y las galletas. Estas 315 hectáreas del municipio de Arona nos ayudan a imaginar, en un viaje a través del tiempo, cómo pudo ser esta tierra tinerfeña, antes incluso de la llegada del ser humano. Lo que vemos hoy en la superficie es un manto de coladas basálticas, de aspecto caótico y difícilmente transitable, que se conoce como Malpaís. Comenzó su formación durante el Cuaternario, período donde el ser humano, tal y como lo conocemos, también comenzaba su evolución. Pero si miramos con detenimiento esta áspera alfombra volcánica, coronada por los 154 metros de la montaña Grande o Gorda, descubriremos que esconde mucho más. Volcanes, charcos, pequeños roques o enclaves arenosos. La zona de Rasca se caracteriza por elevadas temperaturas, escasa nubosidad y fuerte insolación. Por esto lleva, posiblemente con poco orgullo, el título de la zona más seca de toda la isla. Solo con estos datos podemos entender y valorar lo dura que fue y sigue siendo la vida en la zona, donde sus habitantes, humanos o no, tuvieron que desarrollar ingeniosos mecanismos para subsistir. Los primeros seres que colonizan sustratos vírgenes y desprovistos de vida son los líquenes, que dotan de color la superficie de las lavas, con la misma habilidad que el mejor de los pintores. Los líquenes, más abundantes en las laderas expuestas al viento, van preparando el terreno para la llegada de otros vegetales de mayor tamaño. Muy pocas especies pueden resistir estas condiciones de aridez y escasez de suelo. La batalla de la supervivencia la han ganado las tabaibas y los cardones, que se acompañan por cornicales, cardoncillos y leña santa. En las zonas cercanas a la costa triunfan las uvas de mar, los tomillos marinos o las siempre vivas, que poseen una alta capacidad para soportar ambientes salinos. Pero existe mucho más: los charcos, las desembocaduras de barrancos e incluso las zonas alteradas por el hombre nos sorprenderán con su variedad de formas y colores. En un territorio tan pequeño como Tenerife, que ha sufrido durante miles de años la actividad humana, convertida en los últimos siglos en un verdadero azote, hablar de espacio natural merece ciertas reservas. El paisaje que ahora vemos es el resultado de la interacción de las actividades humanas en el medio, y basta recorrer sus caminos para encontrar pruebas de ello. El sendero que recorre la costa, casi ininterrumpidamente, nos da pistas de cómo, desde la época aborigen, comenzó la actividad humana en la zona. La morfología del territorio, tapizado por coladas, ha condicionado la práctica inexistencia de cuevas naturales, por lo que los primeros habitantes, los guanches, se vieron obligados a construir cabañas y pequeños rediles sobre la superficie de todo el territorio, y muy especialmente en la franja litoral, popularmente conocida como los goros. Rasca fue una zona pastoril importante del sur, sobre todo en invierno. Tanto en la época prehistórica como histórica, los goros fueron utilizados también para la recolección de moluscos, pescados y sal. La sal fue un bien vital. ¿Cómo si no se podía conservar la carne de cabra, cochino o pescado cuando no existían los frigoríficos? Para satisfacer la elevada demanda se construyeron numerosas salinas, hoy destruidas en su mayoría.
Pero si seguimos la línea de costa, tenemos el privilegio de contemplar pocetas, verdaderas reliquias del pasado, que producían sal para uso doméstico. Además de estos testimonios pétreos, hoy en día contamos con testigos directos de lo que fue esta actividad. Un buen ejemplo es don Gabriel Rancel, trabajador de la zona desde los años 50 del siglo pasado. La sal antes era importantísima, hay que darnos cuenta que no había nevera. Entonces la carne había que conservarla, se mataba el cochino y después se le echaba la sal. Y entonces mi padre metía esa carne en una barrica y allí teníamos para ir comiendo todo el año. Las salinas eran naturales, pero otras las hacían ellos. En la toca hacían como unos charcos y después le ponían agua y ahí se iba evaporando el agua y después recogían la sal. Yo me acuerdo ir con mi madre, le decían raspar sal, porque llevaba una cuchara y entonces iba raspando y después esa sal se sacaba y se ponía sobre una piedra para que se escurriera el agua. Bebían un poco, se sentaban, hablaban un ratito, esa sal escurriéndose, la echaban dentro del cubo, esos cubos llenos de sal y encolmaditos hacia arriba, me parece que los estoy viendo, encolmaditos, apretaditos con la mano, encolmaditos y salían cargadas por ahí para arriba. Esta gente que bajaba del Valle San Lorenzo, cogían algo también de marisco, pescado, pero la mayoría de cantidad que cogían eran sal. Y después subían a la escalona, lo cambiaban por grano, casi era más en vez de para vender, para cambiarlo. Y mi madre me cuenta que una vez fue ella, salió desde aquí, desde el faro de la Rasca, ella y dos hermanas más, y llegaron hasta la escalona. Y entonces dice que vinieron cargadas de manzanas, de peras, por la sal que ellas llevaron al cambio que les dieron arriba. El verano era la época más propicia para esta actividad, por la ausencia de borrascas, la presencia de mar en calma y también aprovechaban la temporada para recoger el grano de barrilla y de vidrio. Ambas especies crecían silvestres, pero también fueron sembradas y exportadas a Inglaterra para la obtención de carbonato sódico, empleado en la fabricación de jabón, vidrio y ciertos tejidos. Esta no fue la única utilidad que tuvieron estas plantas. Hasta hace apenas 60 años, la escasez de alimentos obligó a la utilización de semillas de vidrio como cereal para la elaboración de gofio. Recuerdo de estas hambrunas son las piletas presentes en las inmediaciones del faro. En ellas remojaban las plantas durante un día para que precipitaran las semillas, que luego eran recogidas, tendidas al sol, tostadas y finalmente molidas. Mucho antes de llegar aquí, otras estructuras habrán llamado la atención a nuestros sentidos. Desde tierra o mar, destacan y caracterizan esta zona dos faros, que durante décadas han servido de señal a los navegantes. El más pequeño y primero en construcción incluía 2 viviendas para los 2 fareros que lo atendían y sus familias. Este viejo faro se terminó en 1898, pero la baja altura de su linterna hizo necesaria la construcción de otro, finalizado en 1978. Cerca existen restos de un embarcadero de finales del siglo XIX, usado para acercar los materiales empleados en la construcción del antiguo faro y las botellas de mantenimiento. Echando una ojeada al paisaje, nos resulta fácil adivinar que este suelo mantuvo una actividad agrícola importante. Como comentamos al principio, la ausencia de agua marcó el territorio. La abundancia de nombres como la laguneta, los bebederos o las maretas relacionados con el escaso líquido nos prueban que cada depósito, cada pequeña cantidad de agua era conocida y venerada. La agricultura estaba limitada. Se seleccionaron cultivos resistentes a la sequedad como la cebada y el trigo morisco, y a veces se alternaban con chícharos y lentejas, que no solo aportaban proteína, sino que mejoraban la calidad del suelo. Para el cultivo se aprovechaban las maretas y especialmente la laguneta, extensa caldera volcánica de montaña aguzada, que ofrecían cierta humedad y mejores suelos que el resto de la zona. Arar, sembrar, segar, trillar. Este trabajo era cosa de los medianeros, aquellos campesinos que acompañados por sus familias se desplazaban desde su residencia habitual a las zonas de trabajo, donde permanecían hasta que terminaba la zafra.
Ellos ponían, además de la fuerza, las herramientas de trabajo, y a cambio, el propietario cedía el suelo y el grano. Alrededor del cambio de siglo, entre el 19 y el 20, los propietarios de la finca Los Bebederos importaron camellos de Fuerteventura, acompañados de campesinos majoreros que enseñaron a los medianeros todos los secretos de su monta y crianza. Con la construcción de los grandes canales del sur, a mitad del siglo XX, se expandió notablemente el cultivo del tomate, dejando también espacio para los plátanos y el algodón. Pero el tomate se extendió por toda la zona. Algún salón de empaquetado, algún camión de transporte o algunos cuartos de trabajadores permanecen en pie hoy en día, recordando la vida de aquella época. Una vida en la que se trabajaba a cambio de un jornal, donde los varones realizaban las labores de azada y donde las mujeres se encargaban del trabajo en las tomateras y el empaquetado. También los niños, con apenas 12 años, empezaban a trabajar y dejaban la escuela, si es que alguna vez habían ido a ella. ¿Pueden imaginar lo duros que fueron aquellos tiempos? ¿Cómo no voy a saber lo que sufrió el campesino si en los sureños caminos se fue dejando la piel? ¿Cómo no voy a saber de su sufrir cada día si se juntó mi agonía con la agonía de él? La vida sureña fue, en esta isla la más dura, raquítica agricultura de un suelo con aridez. El hombre en su pequeñez supo salir adelante porque Dios le dio la fe y un corazón de gigante. Tenía el campo de antaño las tabaibas a montones, salpicado de cardones y piedras de 1000 tamaños. Mujeres despedregando, con sus manos doloridas, por numerosas heridas, la sangre estaba brotando. Mujeres sureñas duras, luchadoras del ayer, que a un yermo y seco campo lo hicieron florecer. ¿Cómo no voy a saber? Fueron pasando los años y con el desarrollo agrícola y turístico del sur aparecieron nuevas actividades que dejaron su huella en este territorio. Como ejemplo, tenemos los invernaderos cercanos o la extracción de áridos en Montaña Grande y más recientemente los vertidos y el tráfico descontrolado. Este lugar está incluido en la red de espacios naturales protegidos de Canarias, con la categoría de Reserva Natural Especial de Malpaís de Rasca para intentar preservar de la vorágine actual los campos de lavas y hábitats o especies amenazadas del cardonal tabaibal. Pero estas medidas necesitan el compromiso de cada uno de nosotros para proteger y conservar esta zona. No podemos permitir que desaparezca esta joya de la naturaleza. No podemos robar a nuestros hijos o hijas la posibilidad de conocer en estado puro el alma de esta tierra. Porque cada piedra, cada muro nos cuenta, en un susurro debilitado por los ataques, cómo fue la vida de aquellos que intentaban sobrevivir en este sur olvidado. Cuidemos este espacio antes que ese susurro se apague para siempre.